En la opinión de César Vázquez, el INCE. Hola, ¿qué tal? Soy César Vázquez, el INCE, y en esta ocasión vengo a platicarles de mi columna titulada Adiós México Libre, el berrinche de Calderón. Quien le haya dicho al gobernador Cuitlava García que Chapial le iba a dar baños de pueblo e iba a posicionar su imagen debe ser despedido. Esto no hubiera funcionado si no tuviera un estado lleno de problemas, como la inseguridad. En Veracruz todos los días hay un ejecutado de norte a sur. En la columna anterior les platiqué un análisis de los errores del diputado Gerardo Fernández Noroña en su fracaso de intentar asumir la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, de los disfiguros, de los frentes abiertos contra lugartenientes de Morena. Y les comenté que esa semana ocurrieron varios eventos políticos. Uno fue la elección del presidente de la Cámara de Diputados y el otro fue el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral otorgó o negó registros de partidos políticos. Y contra todo pronóstico, luego del visto bueno de la Comisión de Prerrogativas, apenas un día antes, el Consejo General del INE negó el registro como partido político a México Libre, la agrupación creada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, que prometía ser un salvoconducto para el regreso del expresidente a la gran política. Una mayoría de los consejeros rechazaron oficializar el naciente grupo, citando dudas sobre los datos sobre su financiación, según explicó el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Como se podía esperar, hubo diversos posicionamientos. El primero, y ya predecible, fue el de Felipe Calderón. Como ya es costumbre, usó Twitter como arena y dirigió unas duras palabras al árbitro electoral. Si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener, escribió el expresidente panista. Y añadió: si hubiera una queja pendiente contra México Libre, conozcan su contenido y desahóganla, consejeros. Pero no pueden negar los derechos políticos literalmente sin saber por qué. ¿Está fundada la queja o no? Revísenlo. El prestigio del INE está en juego y con ello la democracia. Y aunque no le quedaba como mandatario demócrata que es, el presidente López Obrador, en un mensaje en video consideró que la resolución del INE es un triunfo de México, pues las cosas ya cambiaron y ya son otros tiempos. Desatinado comentarios, como funcionario público que es, no debió dar ningún tipo de declaraciones. Esto hizo que el conflicto Calderón-López subiera una escala más. En una entrevista con Radio Fórmula, el exmandatario ofreció las siguientes declaraciones. La opinión del presidente del sábado, en ese video que me parece penoso e infamante, una injerencia, ahora sobre la opinión de los magistrados del Tribunal Electoral, porque genera un elemento corrupto, es decir, está intimidando, forzando a quienes tienen que tomar decisiones desde otro poder con absoluta libertad. Esto refiriéndose al comentario del presidente. El Instituto Nacional Electoral hubiera enfrentado su final si concediera el registro como partido político de la organización México Libre. Así lo afirmó el presidente López Obrador. Sin duda un conflicto personal entre rivales, pero el que decidirá si México Libre obtiene o no el registro será la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en la primera semana de octubre. ¿Qué hay detrás? Mire, es complejo, no es solo una rivalidad personal. Hasta hace poco la figura de Calderón la había estado alimentada por el jefe del Ejecutivo. Había sido el tabasqueño que con sus acusaciones y sacando michoacano a temas le había estado dando los reflectores. A López Obrador le servía a Calderón por dos motivos. La primera y la más evidente es para culpar las corrupciones de su administración. Y la segunda es que a falta de oposición el presidente estaría creando una desgastada, desacreditada, pero una que hiciera presencia, polémica, pero que no le llegara. Sería la oportunidad de Andrés Manuel de desquitarse y derrotarlo. Pero la única constante en la vida es el cambio, y los tiempos cambiaron. A pesar de las campañas en redes sociales, Acción Nacional ha logrado retener parte de su capital político, siendo el rival más cercano al Movimiento de Regeneración Nacional. México Libre sería una forma de debilitar a la derecha. Sin embargo, las mismas acciones de la Cuarta T
crearon una variable, con el videoescándalo donde se ve envuelto el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, en donde su exsecretario particular sale recibiendo fajos de billetes en los videos de Lozoya. Gracias a eso, el PAN perdió entre 12 y 15 puntos de imagen positiva en la entidad del Bajío. Calderón tenía planeado capitalizar esos votos proponiendo de candidata a Patricia Espinosa, figura de buen predicamento en los sectores más conservadores del panismo estatal. Para Calderón Hinojosa, ganar Querétaro tendría el agregado de desplazar del poder al senador Mauricio Curi, que lleva el aval de Ricardo Anaya, el gran rival del expresidente, por quien este terminó abandonando el partido de que lo llevó a Los Pinos. Y tendría una gran posibilidad de ganar. López Obrador no se puede arriesgar a que México Libre se convierta en una verdadera oposición. El complot después del complot. El mensaje del presidente, donde dice que si hubiera otorgado el registro México Libre sería el fin del INE, sin duda es una amenaza. Y es que se filtró una foto donde a horas antes de la votación Mario Delgado se reúne con Lorenzo Córdoba. Da a pensar que Delgado llevó el mensaje del Ejecutivo. Pero no creo que sea la única fuerza que interviniera. El que más se vio beneficiado fue el PAN, ya que su dirigente Marco Cortés no ha sabido ser oposición frente al gobierno de López Obrador. Y sin duda el PRI está debilitado. No le convendría competir con otro partido. Y no nos confundamos, no es que piense que Calderón haya sido un buen presidente y mereciera su partido. Todo lo contrario, pensé que era un mal presidente, hipócrita, corrupto. Cosas como el encubrimiento del ABC, el pacto con el cártel de Sinaloa, las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, los obvios desvíos de recursos. Sin embargo, tampoco creo que el presidente, como es el caso de López Obrador, deba intervenir en los organismos independientes. A lo que me lleva, ¿para qué quiere el presidente volver a concentrar el poder en el Ejecutivo? ¿Para volver al autoritarismo del PRI en los 70 u 80? Lo malo es que el que pierde es México, sin instituciones que hagan contrapeso al Ejecutivo, sea del color que sea, sin oposición política. Recuerden, poder absoluto, corrupción absoluta. Muchas gracias.